Hola, bienvenidos. Vamos a ver energía y la formación de soluciones. Para hablar de ese tema tenemos un modelo ideal conformado por tres pasos que comprenden lo siguiente. Como la idea es formar una solución, pues una solución se conforma de la unión del soluto más el solvente. Y entonces el primer paso consiste en la separación de las moléculas del soluto o la separación de las partículas que conforman el soluto. Tenemos el soluto aquí en partículas unidas y finalmente aquí estarían separadas. El siguiente paso sería la separación de las partículas o las moléculas que conforman el solvente. Tenemos entonces partículas unidas y partículas de solvente separadas. De esta forma, al tener las dos partículas separadas, lo que falta es integrar partículas de soluto más partículas de solvente y tenemos ahí la disolución. Son tres pasos, recuerda, separación del soluto, separación del solvente el segundo y tercero, integración de soluto más solvente. Cada uno de estos pasos involucra una energía. En el primer paso, entonces, está involucrada una energía o una entalpía de separación del soluto y en el segundo, una energía o una entalpía de separación del solvente. Podemos en este esquema ver, tenemos soluto más solvente y lo que hemos hecho es separar las partículas, en este caso, del soluto, por ejemplo. Es un proceso que requiere energía, por lo tanto, estos dos primeros pasos, tanto lo de soluto como lo de solvente, es un proceso endotérmico, requiere energía. Una vez tenemos entonces las partículas separadas, simplemente ocurre la hidratación. En este caso, si suponemos que es una sustancia iónica, la hidratación del catión y la hidratación del anión. Este proceso lleva a menor energía. Si vemos aquí, esta diferencia sería la energía de disolución. Terminamos en un valor de menor energía, o sea que en este caso la entalpía de disolución va a ser negativa y tendremos un proceso exotérmico. Tenemos ejemplos de procesos de disolución exotérmico o endotérmicos. Por ejemplo, aquí para el cloruro de calcio sería un proceso exotérmico, mientras que para el nitrato de amonio tenemos un proceso endotérmico. Más en detalle, vamos a ver aquí la disolución para el cloruro de sodio. Tenemos entonces el cloruro de sodio en estado sólido. El primer paso sería colocar esos iones a estado gaseoso. Eso requiere una energía, 771 kilojoules por cada mol. Sería la energía de red cristalina asociada a la separación de los iones sodio y los iones cloruro. El proceso inverso es la formación del enlace químico de esta sustancia. Una vez tenemos los iones en estado gaseoso, entonces ocurre la hidratación. Aquí para hidratar el catión, o sea el ion sodio, se liberan menos 406 kJ por mol, mientras que en el caso del cloruro, la hidratación libera una energía de menos 364 kJ por mol. Aquí vemos el esquema de hidratación, cómo queda el ion, por ejemplo en el caso del sodio, queda rodeado de las partículas o de las moléculas de agua. Como el sodio es positivo, quedaría rodeado por la parte negativa, o sea por la parte del oxígeno. Contrario al cloruro, entonces queda rodeado por la parte del hidrógeno. Fíjate que aquí más o menos se pintan 6 moléculas de hidratación, lo que se conoce como la primera esfera de hidratación. El número de moléculas es limitado en esa primera esfera. Entonces este proceso libera energía porque es un proceso exotérmico. Si juntamos las dos energías tendríamos entonces aquí el valor de la energía de disolución, para este caso 1 kJ por mol. Vemos que es un proceso levemente endotérmico. Podemos tener diferentes combinaciones en ese proceso de disolución. Por ejemplo, tenemos un soluto polar y un solvente polar. Entonces veamos aquí la entalpía involucrada en los tres pasos. Delta H1, recordemos que es la separación del soluto. Entonces tenemos un valor grande. ¿Por qué grande? Porque es un soluto polar que requiere más energía en la separación de sus partículas. Delta H2, hablamos de un solvente polar, también es un valor grande. Entonces como estos dos valores son endotérmicos, tenemos un signo positivo bastante grande. El delta H3 tiene que ver con la integración del soluto más el solvente. En este caso tenemos un delta H grande, recordemos similar disuelve a similar. Entonces el proceso de disolución de un solvente polar y un soluto polar, la integración es mucho más importante y la liberación de energía es grande. En estos dos casos, al sumar, vamos a tener un valor entonces de esta forma. Tenemos ya aquí que este es positivo y el de aquí es negativo.
Como ambos son grandes, seguramente la diferencia es pequeña, o bien positiva o bien negativa, pero así como vimos para el cloruro de sodio, que era más 1 kJ por mol, tenemos aquí valores muy pequeños y pueden cambiar el signo. Y en este caso se forma una disolución. Es más favorecida la disolución cuando se libera energía. Sin embargo, cuando se requiere energía, el proceso de disolución, en este caso, no solamente está gobernado por la entalpía, también lo gobierna la entropía. Cuando se disuelve una sustancia, entonces se genera una mayor dispersión de la energía, una mayor dispersión de la materia dentro del solvente. Entrópicamente es favorable los procesos de disolución. El segundo ejemplo tenemos aquí soluto no polar. Entonces, para un soluto no polar, la entalpía 1, que es la separación, es pequeña, mientras que para el solvente polar sigue siendo grande como lo vimos antes. Y la interacción es pequeña. Entonces aquí nuevamente la regla similar disuelve similar se puede aplicar empíricamente, ya que es soluto no polar y solvente polar, se puede decir que se rechazan. En este caso podríamos estar hablando, por ejemplo, del aceite y el agua. Entonces, al sumar estas dos cantidades, aquí sigue siendo un valor positivo, aunque un poco más pequeño que el de arriba, y aquí es un valor negativo, pero más pequeño que el de arriba. Si sumamos esto, entonces nos va a dar positivo seguramente. Probablemente aquí no se forme el proceso de disolución porque la contribución entálpica no es importante para la formación y la contribución entrópica, digamos que no ayuda a que rompa esa barrera. El tercer caso es soluto no polar y el solvente no polar. Entonces aquí nuevamente las energías son pequeñas, así como miramos antes, y la interacción también es pequeña. Entonces aquí tenemos un positivo pequeño, pero también un negativo pequeño. Así como hicimos arriba que era positivo y negativo ambos grandes, probablemente aquí nos dé una diferencia pequeña o bien positiva o bien negativa, de tal forma que la contribución entálpica va a dejar que la entropía obre y sea la que dirija finalmente la disolución. Aquí se forma una disolución. El último caso es soluto polar más solvente no polar. Entonces nuevamente, mira las energías como hemos discutido antes, determina aquí por qué colocamos pequeño y finalmente es grande pero positivo, en este caso la suma, y probablemente no se forme solución. Vemos aquí que en esta tabla de análisis, considerando el proceso ideal de disolución, se forma solución cuando tenemos o bien polar en ambos casos, tanto soluto como solvente, o cuando tenemos en ambos casos no polar, tanto soluto como solvente. La regla empírica de similar disuelve a similar sigue siendo válida en este caso. Muy bien, con esto en mente, analiza lo que has aprendido y plantea el proceso de disolución para cada uno de estos casos. Busca solutos y busca solventes que quepan en esta tabla que hemos discutido aquí, y si es posible encuentra los valores de la entalpía de disolución asociada. Nos vemos en un siguiente tema.